Conexión Europa, nos vamos a hablar con Marcelo de Loisión. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes para todos. Acá estamos en los primeros días del otoño italiano y se nota realmente con lluvias torrenciales en casi toda la península italiana y hasta inclusive con inundaciones en algunos sectores de la geografía italiana. Estaba viendo imágenes recién antes de salir al aire de la hermosa isla de Ischia, que como vos sabés muy bien se encuentra en el Golfo de Nápoles, en el sur de Italia, muy cerca de Capri de Procida, entre otras islas que ahí sí se encuentran, pero bueno, se nota que estamos realmente comenzando el otoño por acá, ¿eh? Bueno, claro, con clima disruptivo, ¿no? Tan variable, un verano tan intenso por allí por Europa y ahora con condiciones totalmente adversas, Marcelo. Totalmente, se nota ya, la temperatura ha bajado, los días son efectivamente mucho más cortos, a la espera que cambiemos nuevamente el horario, ¿no es cierto? La Claro. hora. En el último fin de semana de octubre, ahí tendríamos 4 horas de diferencia entre Italia y Argentina, salvo que ustedes no cambien, porque me parece que también se estaba discutiendo esta posibilidad por allí en nuestro país, ¿no? Sí, hay un proyecto un proyecto de ley que tiene algo de discusión allí en el Congreso, debe avanzar. Se habla de un acomodamiento en la región por el horario y tiene que ver esto con las economías, ¿no? Fundamental del no derroche de energía. Hay un avance, habrá que ver si esto avanza. Seguramente en algunos meses tendremos alguna modificación horaria en la Argentina que en otras épocas las hemos tenido, bueno, pero no tienen perpetuidad en el tiempo, ¿no? Claro, no, acá se cambia siempre 2 veces al año en toda la Unión Europea, a pesar que también hay polémica, porque yo les supe comentar una vez que no quisieran que se cambie el horario nunca más aquellos que trabajan en el sector turístico Claro, del sur de España, ¿viste? claro, Porque de verano son las 9, 9:30 de la noche, entre comillas, y todavía tenés la luz del sol. Y entonces claro. los dueños de los restaurantes de la confitería ven sus mesitas completamente vacías porque la gente todavía está en la playa, ¿no es cierto? Claro, es real, es real. Bueno, es una discusión que se debe en los países y más por estos sectores, ¿no? del mapa del planeta, reordenar, ¿no? los costos energéticos que son realmente Sí. altos. Bueno, nos metemos de lleno con los temas de agenda, Marcelo. Se siguen sumando países que reconocen al Estado de Palestina, ¿no? Sí, por ejemplo, Francia, porque acá en Europa durante todo el transcurso del día de hoy han hecho ver, digamos, el mensaje de Emmanuel Macron en la Asamblea General de la ONU. Ustedes saben que allí se están reuniendo todos los líderes del mundo, ¿no? Y se habla de los conflictos que hay a nivel internacional, entre ellos en la Franja de Gaza. Estamos viendo imágenes del enclave palestino mientras tanto. Y Macron ha asegurado que el reconocimiento justamente de un Estado de Palestina es una derrota para más, así como para todos aquellos que fomentan el antisemitismo, ¿no? Y yo creo que es muy importante el reconocimiento de Francia, porque vos sabés mejor que yo que es un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene la posibilidad de ejercer el derecho de veto, es una potencia militar y económica a nivel mundial. Por supuesto que hay países que, bueno, han tomado ya la misma medida, la misma decisión de Macron, como por ejemplo la España de Sánchez, efectivamente el Reino Unido del líder laborista Stammer. Acá nosotros vivimos en Italia y Giorgia Meloni todavía no lo ha reconocido al Estado de Palestina, para ser honesto, pero no porque no quiera, porque ella está convencida que hay que reconocer un Estado de Palestina en concordancia, digamos, con Israel y no de manera unilateral. Y esa es la opinión que tiene Donald Trump, que cuando tomó hoy la palabra en la Asamblea General de la ONU dijo que en cambio un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina no hace otra cosa que salir, digamos, dándole razón a los terroristas de Hamas que mataron a 1.200 judíos en los kibbutz en octubre del 2023, ¿no es cierto? Así que bueno, mira, vos podés reconocer o no el Estado de Palestina, pero mientras tanto la gente sigue, como vemos en las imágenes, alejándose de sus casas, abandonándolas hacia el sur del enclave en base y por culpa de estas incursiones terrestres militares del gobierno de Israel y un montón de gente muriéndose de hambre, Claro, ¿no? claro. Mira, vos sabés que desplazar de forma forzosa una población es un crimen contra la humanidad. Y es un ejemplo concreto del genocidio que allí vemos todos los días. Y vos habrás visto como los amigos televidentes, los amigos que están allí en el piso, esa imagen realmente dolorosa de ese niño que lleva a su Sí, hermanita tremendo. sobre la espalda, alejándose de su casa entre el llanto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Con llanto, sí, es una imagen tremenda. Pensaba, Marcelo, hay como dos caminos, ¿no? El institucional, que es este, ¿no? Reconocer o no al Estado, Sí. y después la circunstancia cotidiana de todos los días, ¿no?
Totalmente, digamos, Donald Trump es el único que puede parar este genocidio, aunque parezca mentira, en el sentido que él tendría que decirle a su amigo Netanyahu y no ejercer Estados Unidos el derecho de veto cuando se trata de tomar cartas sobre el asunto y frenar este genocidio que se está implementando allí en el enclave palestino. Hay muchos juegos políticos de por medio y a mí realmente me dolió muchísimo escuchar a un ministro de Israel decir, una vez que se termine con esta guerra, digamos, en la Franja de Gaza, cuando ya no haya más ningún palestino vivo, van a haber negocios importantes y multimillonarios desde el punto de vista inmobiliario para la reconstrucción de esta zona de Tierra Santa. Parece mentira, se está ya pensando en una reconstrucción, en ganancias multimillonarias a nivel inmobiliario a costilla de los cadáveres palestinos, sinceramente. Qué horror, es impactante. Marcelo, en toda Italia se ha celebrado una huelga general para reclamar el cese de la ofensiva, ¿no?, israelí allí en Gaza. Totalmente, yo recién les nombraba a Giorgia Meloni. Claro, esta huelga sirvió también para denunciar la complicidad, dicen los gremios, por supuesto, del ejecutivo derechista que tenemos acá, ¿no? Ahí estamos viendo algunas imágenes de manifestaciones que hubo en toda la geografía italiana. Muchos chicos también, como habían hecho, ¿te acordás? Lo comentábamos la semana pasada, los alumnos, los estudiantes franceses, bueno, también acá en Italia bloquearon el ingreso en las escuelas, en las universidades. Aquí en Roma, para ser honesto, hubo 100.000 personas que se congregaron cerca de la estación ferroviaria de Termini, pero en otras ciudades del país, como por ejemplo en Milán, estamos viendo las imágenes, a las afueras de Florencia, en otras ciudades más hubo momentos de tensión con la policía, ¿no? Con el lanzamiento, digamos, de botellas, de piedra contra los agentes policiales que nada tienen que ver con este conflicto en Tierra Santa, y Giorgia Meloni quedó muy, muy enojada, ella misma calificó de indignante estas imágenes de tanta violencia por las calles de este país que no terminan ayudando a la población civil, y me parece que la Premier italiana tan equivocada no está, Ezequiel, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente. Nos vamos a meter en un tema que hablábamos hace algunos minutos y es tema también del mapa político mundial, ¿no?, que la llegada del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. Ya están hablando allí los medios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya esta mañana los diarios hablaban y aseguraban de que Estados Unidos iba a responder al pedido de auxilio desesperado del presidente Javier Milei, decían por acá, ¿no? Porque estos diarios que estamos viendo en pantalla recordaban que después de la semana turbulenta que obligó al Banco Central, estimado Ezequiel, queridos amigos, a vender más de 1.100 millones de dólares, bueno, todo el mundo habla acá del secretario del Tesoro norteamericano Bensend, de que hizo pública la voluntad de la administración de Trump de sostener al presidente de la nación, ¿no? A pesar de que él decía, Bensend me refiero, de que todas las opciones de estabilización estaban sobre la mesa, ¿no? Vos recién lo adelantaba, acá ya hay algunas agencias informativas europeas que hablan de este acuerdo con el Banco Mundial por unos 4.000 millones de dólares, fundamentalmente, y en los medios de Europa también se destaca que ayer se anunció, ¿no es cierto?, la reducción a cero, digamos, de las retenciones. Acá ellos hablan de impuesto a las exportaciones, ¿no? Que debería servir, corregime si estoy equivocado, según los pronósticos que hacen por acá en Europa, a poder tener otros 7.000 millones de dólares frescos en el Banco Central de la Nación, ¿no es cierto? Sí, sí, yo decía también, no son gratuitos, ¿no? Esta recepción de los Estados Unidos, esta apertura que ha tenido el gobierno de Donald Trump, bueno, habrá que ver con el tiempo cuál termina siendo el costo para la Argentina, ¿no? Mira, yo no sé si ustedes ya están manejando esta información, creo que sí, pero aquí hay algunas agencias que hablan de la predisposición hacia Donald Trump de parte de nuestro presidente de permitir presencia militar norteamericana en el territorio nuestro argentino. Eso es lo que se dice por acá en estos momentos, no sé si será tan así, ¿no? Así que bueno, estamos siguiendo también nosotros por acá los compromisos que tendrá Javier Milei en Estados Unidos, como hacemos también cuando tenemos visitas argentinas, también a nivel provincial, fuera de las fronteras de nuestra querida Argentina, ¿no? Porque ustedes se habrán enterado que continúa teniendo compromisos oficiales aquí en Europa, Martín Yayola, el gobernador de la provincia de Córdoba, que estuvo en Londres, ¿no es cierto?, recibiendo el respaldo de la comunidad financiera a la solidez económica de Córdoba, según obviamente lo que decía el mandatario provincial, ¿no?, que estuvo encabezando una roadshow de promoción internacional donde presentó ante empresarios, bonistas, inversores el potencial productivo e innovador de la provincia mediterránea, así que también seguiremos su compromiso por acá, si te parece bien. Bien, sí, porque también las provincias empiezan a tener otro cuerpo, ¿no? Córdoba en esto tiene una historia económica bastante saneada, ¿no? Y es lo que ha ido mostrando
mostrar el gobernador de la provincia. Me quedo con el tema que viene, Marcelo, porque se ha hablado mucho de la educación financiera en la Argentina, ¿no? Y este título y esto que vas a comentar tiene que ver con el gobierno alemán, ¿no? Con jóvenes también, pidiéndole invertir en pequeñas cantidades de dinero en la bolsa. ¿Cómo es el sistema, el método? Bueno, el señor que estamos viendo en pantalla es el jefe de gobierno de Alemania, Merz, Friedrich Merz. Envió un mensajito a los jóvenes en un video publicado en YouTube, pidiéndoles que se preparen para invertir regularmente pequeña cantidad de dinero en la bolsa. ¿Por qué? Porque él le dijo en la cara a los chicos, a los menores de Alemania, no tenés que depender de las jubilaciones estatales el día de mañana, cuando llegue tu edad para jubilarte. Porque él está convencido que ahorrar un poco durante un largo periodo de tiempo te va a garantizar una pensión segura. ¿Para qué? Todos los gremios pegaron un grito al cielo, estimado Ezequiel, ¿no es cierto? Porque los sindicatos alemanes argumentaron, en cambio, de que el gobierno de este señor que estamos viendo en pantalla debería fortalecer el actual sistema estatal, público de jubilación, antes de estar aconsejándole a los menores justamente de Alemania especular en la bolsa, ¿no es cierto? Claro, también hay que decir la realidad de los hechos. No es un problema solo alemán, ni hablar del problema que tenemos acá en Italia y en otros países europeos. Lo que pasa es que hoy en día, Ezequiel, no hay suficientes trabajadores, en este caso en Alemania, que puedan sostener a una población que vive, por suerte, yo diría, cada vez más años, ¿no? Por lo cual, dicen desde Berlín los colaboradores de este señor que estamos viendo en pantalla que si no hay inversión privada y la población tendrá que aceptar jubilaciones mucho más bajas o trabajar muchos más años. No sé si este debate también se habrá hecho en la República Argentina en los últimos tiempos, vos me dirás, por supuesto. Sí, el tema que las escalas de debate en la Argentina empiezan a ser otras, ¿no? En definitiva, por una fragilidad económica y de trabajadores también en situaciones muy inestables. Se ha empezado a hacer, y sobre todo en este gobierno, ¿no?, del presidente Javier Milei, ha habido mucho debate respecto a ese tema. ¿Cuál sería el objetivo allí en Alemania de la búsqueda de que los jóvenes puedan invertir en la bolsa? El objetivo es que puedan tener una jubilación privada el día de mañana, claro, ¿no es cierto? Que pueda fundamentalmente acompañar la jubilación estatal, digamos que no va a ser considerablemente alta, justamente por esta razón, porque no hay muchos trabajadores en blanco, la gente vive mucho más, y aparte las medidas que está tomando este gobierno no ayudan, porque ahora se salió con la idea de retrasar algunos años más de trabajo y eso no permite que se liberen puestos para los más jóvenes que, digamos, están buscando trabajar en blanco en determinados sectores productivos de Alemania, que es una verdadera potencia a nivel industrial y a nivel internacional, ¿no? Ahora salió esta idea fundamentalmente de inculcar a los chicos, los menores de edad, a invertir en las bolsas. Por supuesto, son menores de edad. Y para que puedan invertir en el mercado de valores, y lo tendrán que hacer bajo la supervisión de sus padres, ¿no? Acumulando fondos que solo puedan ser retirados a cumplir edad de jubilación. Sí. Este es el objetivo, ahorrar dinero en la caja jubilatoria para los futuros jubilados de Alemania, ni más ni menos, como para responder a tu inquietud. Veremos si tendrá éxito y si se va a pasar a los hechos concretos, por supuesto. Suena un poquito descabellado. Habría que ver cómo se analiza. Después de octubre, seguramente en la Argentina va a venir el debate de varias reformas, entre ellas la reforma a la ley laboral. En la Argentina se había hablado hasta hace un tiempo no muy largo respecto al método de indemnización, ¿no? La UOCRA, la central que nuclea a todos los trabajadores de la construcción en la República Argentina, tiene un sistema de pagos distinto, ¿no?, por el periodo que se está activos en las obras, que suele durar entre 1, 3, 5 años, y ahí se acaba la actividad laboral, y tienen un fondo propio los trabajadores donde un porcentaje de lo que ganan va destinado, ¿no?, a esa indemnización. Parte de la reforma laboral que se quería instalar en la Argentina, va a ser un debate enorme, tenía que ver con esa cuestión, ¿no?, que el propio trabajador, a través de su ingreso y de su propio esfuerzo de trabajo, vaya generando también esta bolsa que le permita estar contenido y de alguna manera beneficiar a los empresarios. Es un debate muy interesante que hay que darlo en la Argentina, seguramente vendrá a finales de este año o el año próximo, pero creo que la reforma laboral es un tema que hay que hablar, y hay que ver el faro también de qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Hay muchas aristas para tener en cuenta y en consideración para, obviamente, digamos, discutir este tema. Nosotros lo hemos pasado por acá en Italia, ¿no?
hubo una reforma del derecho laboral en el sentido de la flexibilidad laboral. Acá la gente no estaba muy acostumbrada, me acuerdo en la década del 90, en acoger fundamentalmente esta reforma, porque yo recuerdo que el italiano, cuando comenzaba a trabajar, hacía un periodo de prueba en una empresa de 10, 15 días y después, si andaba bien, digamos, quedaba efectivamente como empleado a tiempo indeterminado hasta que se jubilaba ahí, salvo que él no renunciaba o lo echaran por un justo motivo. Evidentemente, con esa reforma laboral, en cambio, hubo un problema de, digamos, poca, estabilización laboral, estabilidad laboral, porque, los jóvenes fundamentalmente entraban en una empresa, estaban 4 o 5 meses en esa empresa, después se quedaban en casa y pasaban a otra. ¿Por qué? Porque no lo tomaba la empresa, sino una agencia laboral, una agencia privada, ¿no? Y después todo eso repercute en los aportes jubilatorios y en la jubilación del día de mañana, que no es la misma de sus respectivos padres o abuelos hoy en día, ¿no es cierto? Ahora, lo que vos me estás diciendo me hace deducir, no sé si después se verá, obviamente, cuando comenzará el debate después de octubre, ¿no? Pero me hace respirar y sentir ese olor de las AFJP, ¿o estoy yo medio confundido? Década del 90 plena en la Argentina, ¿no? Se quiere volver a eso, entonces, digamos, claro, a partir de octubre. Claro. No sé, digo, pensé, vamos a ver cómo se establece el debate. Son otros tiempos, ¿no? La Argentina está en otros tiempos, tiene otras demandas, pero bueno, es copiar modelos. Yo siempre digo, y con esto cierro, Marcelo, hay que ver modelos exitosos en el mundo. Está todo inventado, ¿no? Está todo inventado. Hay que ver modelos exitosos en el mundo y traerlos a la Argentina, ¿no? El tema es el eslabón más débil, que es por donde se corta siempre esta circunstancia, que es el laburante, el trabajador, ¿no? Que sus derechos no se vean básicamente fracturados, fragmentados, ¿no? Siempre es importante copiar lo lindo y lo positivo que tienen otros países, pero depende mucho también de la cultura, en este caso laboral, de cada nación, ¿no es cierto? El derecho laboral de Dinamarca no puede ser aplicado, por ejemplo, a los países latinos de Europa como Italia, Grecia o España, para que nos podamos entender. No quiero opinar de la cultura laboral argentina porque estoy en la otra parte del mundo. Por eso me parece fantástico copiar lo bueno de otras naciones. Después depende muchísimo de la característica, en este caso, de los trabajadores de las empresas de nuestro país. Absolutamente, es así, es así. Marcelo, gracias como siempre por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes por este momento y que tengan una linda tarde. Se quiere un abrazo grande. Adiós.